porque el 19 de noviembre del año pasado, de 2020, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que sería un suicidio traer al general Salvador Cienfuegos a México y que no pasará nada. ¿Qué le parece que recordamos ese momento tan interesante en la historia de México ahora? Ya es histórico. Adelante, doña Ceci. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. Entonces, ¿qué es lo que defiende México? Un principio. ¿Cuál es ese principio? Hay una resolución que dijo el señor presidente. México tiene que tener una Fiscalía General de la República como hoy la tiene y un Poder Judicial como está ahora, como se está viendo los cambios en el Poder Judicial de México, capaz de juzgar conforme a derecho exacto a cualquier persona, a cualquier ciudadano y en especial a los más altos funcionarios. ¡Sas! Suicidio, decía Marcelo Ebrard el 19 de noviembre de 2020. Traer al general Cienfuegos a México y que no pasara nada, decía en ese momento Marcelo Ebrard. Imagínese lo difícil, la situación tan pues preocupante. Esperaban, confiaban ellos en la Fiscalía General, en su actuar, en sus investigaciones, y después de meses y meses de las investigaciones que se realizaron en los Estados Unidos, pues simplemente justificaban de esta forma la extradición del general Cienfuegos a México. Hoy, nomás no supo explicar las declaraciones previas del canciller Marcelo Ebrard, aunque sí las mencionó. Vamos a ver lo que dice, a ver y escuchar lo que dice el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard sobre sus declaraciones en 2020, el 19 de noviembre de 2020, y lo que pues ocurre hoy en día con la Fiscalía General. Adelante, doña Ceci. Bueno, en esta tribuna dije yo, para México sería impensable, dije suicida, no hacer nada. Pero ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos. Lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del general. Es lo que dice. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo. Para tener credibilidad tiene que haber una condena. No. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo el fiscal general? Desde luego. Vamos a investigar los elementos que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión, la que sea. Entonces, Fiscalía General de la República informa al Gobierno de la República y al pueblo de México que la conclusión de lo que hizo, sus investigaciones, los elementos que proporcionó la defensa, pero sobre todo lo que proporcionó Estados Unidos, no hay manera de vincular a proceso al general Cienfuegos. Es más, en México ni siquiera lo habrían podido detener. ¿Te acuerdas la ley vigente? ¡Qué barbaridad, ¿no? Esta declaración última en México ni siquiera lo hubieran podido detener, exactamente. Y es que, mire, se está obviamente privilegiando este imperio de la ley, este Estado de Derecho, un Estado de Derecho en el que un hombre, una mujer, un niño o una niña, pues obviamente tiene derecho a muchísimas cosas, a muchísimos derechos, valga la redundancia, fundamentales, obviamente, desde que nació, a un Estado de Derecho en el que uno es inocente hasta que se le demuestra lo contrario. Y aquí está la indicación clara de Marcelo Ebrard. En México, por esta investigación ni siquiera lo hubieran aprendido, ni siquiera se lo hubiera aprendido. Y en Estados Unidos tienen muchos indicios, muchas pruebas que se le presentan a una jueza
a una institución clara y sólida y que pues permite que se lleve a cabo esta investigación, la detención y posterior proceso precisamente en los Estados Unidos. Pero vamos a hablar del mundo del ser y del deber ser. En el mundo del deber ser, México es un país que sigue sus reglas, sus leyes, en el que existe un Estado de Derecho, en el que existe esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero en el mundo del ser, esa no es la realidad de México. En el mundo del ser, la mayoría de los implicados en un asunto penal, en un caso penal, la mayoría de los acusados formales en México, de los investigados, se enfrentan consecuencias terribles. ¿Cuántas veces personas sin dinero, obviamente sin poder, se enfrentan en México a la prisión preventiva porque tienen un pésimo abogado o porque así lo determina un juez? ¿Cuántos mexicanos y mexicanas continúan en las cárceles esperando su proceso en estos momentos? ¿Cuántos de ellos ya están en ese proceso y llevan años sin ser sentenciados, como Israel Vallarta? ¿Cuántos han sido sentenciados injustamente? Esa es la realidad de México. Sin embargo, insistimos, el general Salvador Cienfuegos tan pronto se bajó del avión que lo trasladó desde los Estados Unidos, desde Nueva York, con el US Marshal, estuvo solamente 27 minutos en manos de la Fiscalía General. Se le hizo un examen médico, se le notificó que era parte de una investigación, de una carpeta de investigación, y hoy está exonerado de todo cargo, a pesar de que fue detenido en los Estados Unidos, a pesar de que tan fue detenido que la jueza del caso lo mantuvo en prisión preventiva ante cualquier eventualidad, ante la evidencia contundente en su contra. Esto hay que darlo a conocer así, clara y sencillamente, sin que suene como una crítica al ahí se va. Pero bueno, le voy a